Televisa presenta. La filosofía es una doctrina la cual utiliza conjuntos de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos, aunque para poder empezar a entender la filosofía primero debemos entender de dónde viene. El conjunto de estas palabras significando amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. La filosofía nace debido a la gran necesidad de los seres humanos de comprender cómo funciona el mundo a su alrededor. En otras palabras, esta comienza desde el inicio de los procesos de reflexión y de pensamiento de los seres humanos. Es importante aclarar que los sofistas, del griego sabio, eran filósofos griegos que en el siglo V antes de nuestra era eran maestros de sabiduría y de elocuencia. Lo único que tenían en común era la negación de la religión, una explicación racionalista de los fenómenos de la naturaleza, un relativismo ético y social. En cambio, filósofo es el nombre que se le da a aquellos que se aplican a investigar la sabiduría, la naturaleza y las costumbres. Pitágoras fue el primero que tomó el nombre de filósofo en lugar de sabio. En todos los tiempos y países del mundo hubo filósofos o sabios, que han tenido distintos nombres entre diversos pueblos. Existe mucha controversia con respecto al origen de la filosofía. Por ejemplo, en Occidente se cree que surgió dentro de la Edad Antigua. Ya desde la antigua Grecia se formó a partir de las primeras reflexiones de los presocráticos, centradas en la naturaleza, teniendo como base el pensamiento racional. Es decir, que la historia de la filosofía como pensar metódico y sistemático tuvo sus comienzos hace más de 2500 años, aclarando que en el comienzo no hay distinción entre filosofía y ciencia y posteriormente comienza su diferenciación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el comienzo no es lo mismo que el origen. Por comienzo se entiende como el momento histórico en el que los hombres empezaron a filosofar. Es un dato convencional, pues se refiere a un tiempo y un espacio determinados. El lugar siendo Grecia y el tiempo ubicándose en el siglo VII a.C., es decir, que la historia de la filosofía como pensar metódico y sistemático tiene sus comienzos hace más de 2500 años. El origen lo entendemos como la fuente que surge en todo tiempo, el impulso que mueve a filosofar. Este origen es múltiple, está en nosotros y se repite permanentemente en cualquier momento histórico. Se pueden distinguir tres orígenes del filosofar: el asombro, la duda y las situaciones límites. Del asombro sale la pregunta y la necesidad de responder. De la duda acerca de lo conocido sale el examen crítico que deriva a una posible certeza. De las situaciones límites del hombre sale la pregunta por su propio ser. En la filosofía, las preguntas son más esenciales que sus respuestas, y toda respuesta se convierte en una nueva pregunta. Decía que el asombro es el origen de la filosofía. Este se presenta frente a algo inesperado, desconocido. Es un sentimiento que se nos aparece como una toma de conciencia. Es sorprenderse, extrañarse frente a lo cotidiano, ante el hecho de que las cosas sean. Nos asomamos cuando rompemos la relación práctica con el mundo y nos preguntamos qué es la realidad, cuál es su fundamento. Si en lugar de encogernos de hombros, como quien dijera, no me interesan esas interrogantes, y las tratamos de analizar y sistematizar, entonces ingresamos a la filosofía. Para Platón y Aristóteles, la filosofía tenía su origen en la admiración y la extrañeza frente al mundo. Platón afirmaba: nuestros ojos nos hacen ser partícipes del espectáculo de las estrellas, del sol y de la bóveda celeste. Este espectáculo nos ha dado el impulso de investigar el universo. Y Aristóteles agregaba: la admiración es lo que impulsa a los hombres a filosofar, empezando por admirarse de lo que les sorprendía por extraño. Así se preguntaron por el origen del universo. Por lo tanto, para Platón y Aristóteles, la filosofía tenía su origen en la admiración y la extrañeza frente al mundo. Este admirarse nos impulsa a conocer. En esa admiración se cobra conciencia de no saber, se busca el saber, pero el saber mismo, no para satisfacer una necesidad común. Para hacer filosofía tenemos que dejar de lado el beneficio personal y separarnos de las preocupaciones cotidianas. Karl Jaspers agrega que el filosofar es como un despertar de las necesidades de la vida, y este despertar tiene lugar mirando desinteresadamente a las cosas, el cielo y al mundo. Los conocimientos se acumulan, pero ante el examen crítico no hay nada cierto. La duda es una actitud intelectual y si bien es un sentimiento, muchas veces va acompañada de sentimientos de angustia e inseguridad.
Ya en el planteo de las situaciones límites, el hombre puede mirar hacia afuera de sí o hacia dentro de sí. Cuando su mirada se vuelve hacia sí mismo, entonces toma conciencia de su situación en el mundo. No puede saberlo todo, no puede tenerlo todo, no vivirá para siempre. Esto le provoca angustia, que no es otra cosa que una conmoción interior, lo que lleva a formularse nuevas preguntas sobre sí mismo. Según las palabras de Jasper, es que estamos siempre en situaciones. Las situaciones cambian, las ocasiones se suceden. Si no se les aprovecha, no vuelven más. Puedo trabajar por hacer que cambien determinadas situaciones, pero hay otras situaciones que son, por su propia naturaleza, permanentes. El hombre no puede dejar de morir, ni de padecer enfermedades, ni de luchar, ni de sentirse culpable en determinadas situaciones. Quiere decir que son situaciones de las que no podemos salir y que no podemos alterar. Es muy importante y decisiva para el hombre la forma en que experimenta el fracaso. La conciencia de estas situaciones límites es, después de la sombra y de la duda, el origen más profundo de la filosofía. Como grupo, llegamos a la conclusión que la importancia de la filosofía en el mundo contemporáneo no ha cambiado con respecto a épocas anteriores. Lo que ha cambiado es la manera de enfocar algunos viejos problemas y su preocupación por los nuevos, productos de cada circunstancia histórica, por ejemplo, la tecnología, la paz mundial, la política, la ética o la ecología humana, y en general el desarrollo de las ciencias. La filosofía no puede dejar de ser importante mientras esté vigente el uso de la razón, mientras no se hallen respuestas más rotundas y concluyentes a los grandes enigmas de la experiencia integral del hombre, como la vida, la muerte, el sufrimiento, el bien, el mal, el amor, la amistad, la verdad, la falsedad, la guerra, la paz, la libertad, entre otros. Muchas de estas situaciones son un límite al deseo naturalmente humano de realización de la felicidad. La filosofía nunca podrá acceder a una serie de demandas planteadas únicamente a ella. No hay otra disciplina humana que se pueda ocupar de sus problemas desde el punto de vista de la razón, porque es lo único universal en el hombre y el medio distintivo para dialogar humana y científicamente, discrepar o responder a sus propios problemas. Además, la filosofía en las demandas humanas de hoy aspira a ser un observador de las ciencias naturales y sociales, de la teología y de las expresiones metaempíricas. Here we go. Money talk. Here comes the money.